Tu hijo acaba de caerse en el parque, se raspa la rodilla y comienza a llorar. En ese momento, casi por instinto, las palabras salen de tu boca antes de que puedas pensarlas. No llores, no es nada, los niños grandes no lloran, ya pasó, deja de hacer drama. O quizás, tratando de ser más moderna y consciente, le dices, estás bien, no te duele tanto, mientras intentas distraerlo rápidamente con algo, cualquier cosa que haga que deje de llorar lo más pronto posible. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que respondes a las lágrimas de tus hijos. Porque esas frases aparentemente inofensivas, esas respuestas automáticas que probablemente tus propios padres usaron contigo y que la sociedad entera considera normales, están literalmente alterando el desarrollo del cerebro emocional de tu hijo, de maneras que la neurociencia apenas está comenzando a comprender completamente. Y las consecuencias de esta programación temprana no desaparecen en la infancia. Se convierten en patrones neurológicos que tu hijo cargará hasta la adultez, afectando su capacidad de regular emociones, formar relaciones saludables y manejar el estrés. La semana pasada llegó a mi consulta Laura, una mujer de 32 años, exitosa profesionalmente, con una vida aparentemente perfecta desde afuera. Pero por dentro, me confesó, vivía en un estado constante de ansiedad que no podía explicar. Doctora, me dijo con voz temblorosa, siento que hay algo fundamentalmente roto en mí. No puedo llorar, ni siquiera cuando sé que debería. Cuando algo me duele emocionalmente, es como si mi cuerpo se congelara. Me desconecto completamente de lo que siento. Me contó que en su trabajo era conocida como la de hielo, que sus relaciones románticas siempre terminaban porque sus parejas decían que era emocionalmente distante, y que incluso cuando murió su abuela, con quien había sido muy cercana, no pudo derramar una sola lágrima en el funeral. Todos pensaban que era muy fuerte, me explicó, pero por dentro sentía un vacío aterrador. Era como si hubiera una pared gruesa entre yo y mis emociones. Mientras Laura hablaba, yo sabía exactamente qué íbamos a encontrar cuando comenzáramos a explorar su historia, y efectivamente, cuando le pregunté sobre su infancia, me describió un patrón que veo una y otra vez en mi consulta. Padres amorosos, bien intencionados, que cada vez que ella lloraba respondían con alguna variación de «no llores». No es para tanto. Deja de ser dramática. Las niñas bonitas no lloran. Recuerdo específicamente, me contó Laura, que cuando tenía unos 6 o 7 años, mi perro murió. Yo estaba devastada. Era mi mejor amigo. Pero cuando empecé a llorar, mi papá me dijo, «Ya, Laura, no exageres, era solo un perro. Los niños en África están muriendo de hambre y tú lloras por un animal». Me sentí tan avergonzada que me fui a mi cuarto y nunca volví a llorar por mi perro. De hecho, creo que fue una de las últimas veces que lloré libremente por cualquier cosa. Lo que le sucedió a Laura en ese momento y lo que sucede en el cerebro de millones de niños cada día cuando se les enseña a suprimir sus lágrimas es un proceso neurológico específico que tiene consecuencias devastadoras para su desarrollo emocional. Y antes de que te diga exactamente qué hacer en su lugar, necesitas entender qué está sucediendo en el cerebro de tu hijo cuando llora y qué daño específico causas cuando intentas detener esas lágrimas. El llanto no es simplemente una expresión de dolor o tristeza, es un mecanismo neurobiológico fundamental diseñado por millones de años de evolución para cumplir funciones específicas en el desarrollo del cerebro infantil. Cuando un niño llora, su cuerpo está haciendo algo extraordinariamente complejo a nivel neurológico y hormonal que es esencial para su salud emocional a largo plazo. Primero, necesitas entender que hay diferentes estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento emocional. La amígdala, que es el detector de amenazas y generador de emociones intensas, se activa cuando tu hijo experimenta algo doloroso, física o emocionalmente. Esta activación genera una cascada de hormonas del estrés, principalmente cortisol y adrenalina, que preparan al cuerpo para responder a la amenaza. El llanto es literalmente el mecanismo que el cuerpo usa para procesar y liberar estas hormonas del estrés. Cuando tu hijo llora, no está solo expresando emoción. Está activamente procesando y metabolizando las hormonas del estrés que se acumularon en su sistema. Las lágrimas emocionales, y esto es fascinante, tienen una composición química diferente a las lágrimas que produces cuando te entra algo en el ojo. Las lágrimas emocionales contienen literalmente hormonas del estrés que el cuerpo está expulsando. Pero hay algo aún más crucial sucediendo cuando permites que tu hijo complete su ciclo de llanto sin interrumpirlo. El acto de llorar, hasta que las lágrimas naturalmente se detienen, activa lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema calmante del cuerpo. Es como si el llanto fuera una tormenta emocional que necesita pasar completamente para que después pueda salir el sol.
Cuando interrumpes el llanto de tu hijo con frases como «ya, deja de llorar, no es para tanto» o «los niños grandes no lloran», estás haciendo algo neurológicamente devastador. Estás cortando este proceso de procesamiento emocional a la mitad. Las hormonas del estrés que se generaron no se procesan completamente, el sistema nervioso parasimpático no se activa y el cerebro de tu hijo no completa el ciclo emocional natural. ¿Y qué hace el cerebro con esas emociones y hormonas que no se procesaron? Las suprime, las empuja hacia abajo, crea lo que en neuropsicología llamamos emociones reprimidas. Pero estas emociones no desaparecen simplemente porque las ignoramos. Se quedan almacenadas en el cuerpo, creando tensión crónica y, más importante, empiezan a cablear el cerebro de maneras específicas que tienen consecuencias a largo plazo. Cada vez que le dices a tu hijo que no llore, su cerebro está recibiendo un mensaje claro. Tus emociones son inaceptables. Lo que sientes está mal. Hay algo inadecuado en ti por sentir esto. Y después de suficientes repeticiones de este mensaje, algo terrible sucede a nivel neurológico. El cerebro de tu hijo comienza a desconectarse de sus propias señales emocionales. La conexión entre la amígdala, que genera las emociones, y la corteza prefrontal, que las procesa conscientemente, empieza a debilitarse. Tu hijo literalmente pierde la capacidad de identificar qué está sintiendo. Se desarrolla lo que en psicología llamamos alexitimia, que es la incapacidad de reconocer y nombrar las propias emociones. Y esta desconexión de las propias emociones es la raíz de innumerables problemas de salud mental en la adultez. Laura, la paciente de la que hablaba, había desarrollado exactamente este patrón. Durante años de infancia recibiendo el mensaje de que llorar era inaceptable, su cerebro aprendió a desconectarse de sus emociones antes de que pudieran alcanzar el umbral del llanto. Se volvió experta en suprimir, en desconectarse, en mantener la compostura, pero el precio que pagó fue enorme: ansiedad crónica, dificultad para conectar emocionalmente con otros y una sensación constante de estar desconectada de sí misma. Pero no es solo la desconexión emocional lo que sucede cuando enseñas a tus hijos a suprimir el llanto. Hay consecuencias aún más específicas que necesitas entender. Los niños que aprenden temprano que sus emociones son inaceptables desarrollan lo que se llama vergüenza tóxica alrededor de sus propios sentimientos. No solo aprenden a no mostrar emoción, aprenden a sentir vergüenza por tenerla en primer lugar. Esta vergüenza tóxica se convierte en una voz interna crítica que los acompaña hasta la adultez. Cada vez que sienten tristeza, enojo o miedo, no solo experimentan la emoción primaria, sino también una capa secundaria de vergüenza y autocrítica por tener esa emoción. No debería sentirme así. Estoy exagerando, soy demasiado sensible, algo está mal conmigo. Esta voz interna se convierte en una tortura constante. Además, los niños que no aprenden a procesar sus emociones a través del llanto saludable buscan otras formas de regular sus estados emocionales intensos, y estas formas alternativas raramente son saludables. Algunos niños y eventualmente adultos se vuelven hacia la comida emocional, comiendo para suprimir sentimientos que no saben cómo procesar de otra manera. Otros desarrollan patrones de explosiones de ira, porque la ira es la única emoción que se les permitió expresar o porque las emociones suprimidas eventualmente explotan de maneras incontrolables. Algunos se vuelven adictos al trabajo, al ejercicio compulsivo o eventualmente a sustancias, usando estas actividades para evitar sentir lo que hay dentro. Otros desarrollan trastornos de ansiedad porque tienen un sistema nervioso constantemente activado por emociones no procesadas que están presionando para salir pero que han aprendido a suprimir. Y muchos desarrollan depresión, que neurológicamente puede entenderse como emociones reprimidas que se vuelven hacia adentro. Entonces, si invalidar el llanto de tu hijo causa tanto daño, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué deberías hacer cuando tu hijo llora? La respuesta es algo que llamo contención emocional activa. Y es una habilidad específica que probablemente nadie te enseñó, pero que puedes aprender y que va a transformar no solo el desarrollo emocional de tu hijo, sino también tu relación con él. La contención emocional activa tiene 3 componentes esenciales que trabajan juntos para crear un ambiente neurológicamente seguro donde tu hijo puede procesar sus emociones completamente. El primer componente es la presencia física regulada. Cuando tu hijo está llorando, tu primer instinto puede ser tratar de detener el llanto lo más rápido posible, ya sea con distracción, minimización o corrección.
Pero lo que tu hijo necesita en ese momento es exactamente lo opuesto. Necesita que estés presente, cerca físicamente, pero sin tratar de cambiar lo que está sintiendo. Esto significa que si tu hijo se cae y empieza a llorar, en lugar de inmediatamente decir, ya pasó, ¿estás bien?, te acercas a él, te pones a su nivel físicamente, quizás lo abrazas si él lo permite, y simplemente estás ahí. Tu presencia física regulada, tu propio sistema nervioso calmado, actúa como un regulador externo para su sistema nervioso desregulado. Aquí está la parte crucial que muchos padres no entienden. Tu hijo no necesita que arregles su emoción, necesita que la sostengas con él. Cuando puedes estar presente con tu hijo mientras llora sin entrar en pánico, sin desregularte tú mismo, sin tratar desesperadamente de hacer que pare, su cerebro está aprendiendo algo fundamental. Puedo tener emociones grandes y mamá o papá no se van a derrumbar. El mundo no se va al acabar. Estos sentimientos son manejables. Tu regulación emocional se convierte en su regulación emocional prestada hasta que su propio cerebro desarrolle la capacidad de hacerlo por sí mismo. Esto es lo que los neurocientíficos llaman corregulación. El cerebro infantil aprende a regularse estando cerca de cerebros adultos que están regulados. Pero si tú te desregulas cuando tu hijo llora, si entras en pánico, si te frustras, si te enojas, estás privándolo de la experiencia neurológica que necesita para desarrollar autorregulación. El segundo componente de la contención emocional activa es la validación verbal sin intentar cambiar la emoción. Esto significa usar palabras específicas que reconocen y nombran lo que tu hijo está sintiendo sin juzgarlo, minimizarlo o tratar de convencerlo de que no debería sentirse así. En el ejemplo del niño que se cae, en lugar de no llores, no es nada, usas algo como te caíste y te dolió, sé que duele, está bien llorar cuando algo duele. ¿Por qué es neurológicamente poderoso este tipo de lenguaje? Primero, cuando nombras la emoción de tu hijo, estás activando su corteza prefrontal, la parte del cerebro que procesa el lenguaje y el pensamiento consciente. Esta activación ayuda a modular la respuesta de la amígdala. Es como si estuvieras ayudando a su cerebro a entender qué está sucediendo, lo cual reduce la sensación de amenaza. Segundo, cuando validas la emoción diciendo está bien llorar, estás enviando un mensaje neurológico crucial. Tus emociones son aceptables. Lo que sientes tiene sentido. No hay nada malo contigo. Este mensaje se convierte en la fundación de lo que en psicología llamamos autocompasión, que es uno de los predictores más fuertes de salud mental a largo plazo. Tercero, al no tratar de cambiar o arreglar la emoción, estás permitiendo que el ciclo emocional se complete naturalmente. El llanto tiene un principio, un medio y un final natural. Si no lo interrumpes, tu hijo va a llorar intensamente por un periodo. La intensidad va a disminuir gradualmente y eventualmente las lágrimas van a parar por sí solas cuando el sistema nervioso parasimpático se active completamente. El tercer componente es lo que yo llamo acompañamiento sin rescate. Muchos padres confunden ser empático con rescatar a sus hijos de cualquier emoción incómoda. Piensan que si realmente amaran a sus hijos, harían todo lo posible para que nunca tuvieran que sentir dolor emocional. Pero esta es una forma de amor que en realidad daña porque priva al niño de desarrollar resiliencia emocional. Acompañar sin rescatar significa que estás presente durante la emoción difícil de tu hijo, lo validas, lo apoyas, pero no tratas de eliminarlo inmediatamente con distracción o con arreglos rápidos. Por ejemplo, si tu hijo está llorando porque no puede tener un juguete que quiere, el rescate sería inmediatamente comprar el juguete o distraerlo con otra cosa para que pare de llorar. El acompañamiento sería: veo que estás muy triste porque querías ese juguete. Es difícil cuando queremos algo y no podemos tenerlo. Está bien sentirse triste. Luego te quedas con él, mientras procesa esa tristeza, sin tratar de arreglarlo, sin sermones sobre por qué no puede tener el juguete, solo presencia y validación. Una vez que las lágrimas naturalmente disminuyen, entonces puedes redirigir suavemente. Ahora que te sientes un poco mejor, ¿qué te gustaría hacer? Cuando implementas consistentemente estos tres componentes, algo extraordinario comienza a suceder en el cerebro de tu hijo. Primero, desarrolla lo que los psicólogos llaman mentalización, que es la capacidad de entender y reflexionar sobre sus propios estados emocionales. Aprende a identificar: estoy sintiendo tristeza, esto es enojo, tengo miedo. Esta habilidad básica de identificación emocional es fundamental para todo el desarrollo emocional posterior. Segundo, desarrolla tolerancia a emociones difíciles. Aprende experimentalmente que puedes sentir tristeza, enojo, frustración, miedo y sobrevivirlo. Las emociones dejan de ser amenazas aterradoras que debe evitar a toda costa y se convierten en experiencias temporales que puede atravesar. Esta tolerancia emocional es la base de la resiliencia.
Tercero, desarrolla confianza en sí mismo y en sus propias señales internas. Cuando sus emociones fueron validadas consistentemente en lugar de invalidadas, aprende a confiar en lo que siente. Esto es crucial para la toma de decisiones en la vida adulta, para establecer límites saludables y para formar relaciones auténticas. Cuarto, desarrolla la capacidad de autorregulación emocional. Porque experimentó corregulación con adultos regulados tantas veces durante su infancia, su cerebro internalizó ese proceso. Ahora puede hacer por sí mismo lo que tú hacías por él. Puede estar presente con sus propias emociones, puede validarlas, puede permitir que el ciclo se complete sin entrar en pánico. Laura, después de meses de trabajo terapéutico, donde básicamente tuvimos que enseñarle a su cerebro adulto las habilidades que debió aprender en la infancia, me dijo algo hermoso. Por primera vez en mi vida lloré viendo una película triste. Y en lugar de sentir vergüenza o tratar de detenerlo, me quedé con el sentimiento. Lloré completamente. Y cuando las lágrimas pararon por sí solas, me sentí limpia, como si algo que había estado atascado dentro de mí finalmente se hubiera liberado. Ahora sé que algunos padres están pensando, ¿pero esto significa que debo permitir que mi hijo llore por cualquier cosa? ¿No estoy criando a un niño manipulador o que no puede manejar frustración? Esta es una confusión común que necesita clarificarse. Validar emociones no significa ceder a todas las demandas. Puedes validar completamente el sentimiento mientras mantienes firmemente el límite. Por ejemplo, tu hijo de 5 años quiere comer helado antes de la cena. Tú dices que no. Él empieza a llorar. La validación emocional sería: veo que estás muy decepcionado porque querías helado. A mí también me gustaría poder comer postre antes de la cena a veces. Es difícil esperar cuando queremos algo. Después de la cena, si todavía quieres, podemos tener helado. El límite permanece. La cena es primero, pero la emoción de decepción es completamente validada y acompañada. Lo que estás enseñando no es puedes tener todo lo que quieras, sino puedes sentir todo lo que sientas y yo voy a estar aquí contigo mientras lo sientes. Esta es una distinción crucial. Límites firmes en comportamiento, apertura completa a emociones. Esta combinación crea niños que son emocionalmente saludables y que también entienden que hay estructura y límites en el mundo. También necesitas entender que diferentes edades requieren matices diferentes en cómo implementas la contención emocional activa. Un bebé que llora necesita ser cargado, consolado físicamente, porque su cerebro todavía no puede procesar lenguaje. Un niño pequeño necesita mucha presencia física y palabras simples. Un niño de edad escolar puede necesitar más espacio físico, pero todavía necesita saber que estás disponible. Un adolescente puede necesitar que respetes su necesidad de procesar solo, pero que sepas que estás ahí si te necesita. La clave en todas las edades es la misma: no invalidar, no minimizar, no avergonzar. Ofrecer presencia regulada, validación verbal apropiada para la edad y acompañamiento sin rescate. Estas son las constantes que crean cerebros emocionalmente saludables. Algo que también quiero abordar es qué hacer cuando tú, como padre, ya le has dicho a tu hijo muchas veces no llores o has invalidado sus emociones. Primero, suelta la culpa. Probablemente nadie te enseñó una manera diferente y lo más probable es que estés replicando lo que te hicieron a ti. La neuroplasticidad significa que el cerebro puede cambiar a cualquier edad. Puedes comenzar a implementar estas nuevas respuestas ahora y el cerebro de tu hijo se beneficiará inmediatamente. Si sientes que es apropiado, puedes incluso tener una conversación con tu hijo, adaptada a su edad, donde le dices algo como: he estado pensando que a veces cuando lloras yo te digo que pares, pero me di cuenta de que llorar es importante y está bien. De ahora en adelante, cuando estés triste o algo te duela, quiero que sepas que está completamente bien llorar y yo voy a estar aquí contigo. Este tipo de conversación no solo corrige el patrón anterior, sino que modela algo crucial: que los adultos pueden reconocer errores, aprender y cambiar. Esto en sí mismo es una lección emocional poderosa para tu hijo. El cambio que puedes crear en la vida emocional de tu hijo al simplemente cambiar cómo respondes a sus lágrimas es profundo y duradero. No estás solo evitando daño, estás activamente construyendo salud emocional. Estás dándole las herramientas neurológicas que va a usar el resto de su vida para manejar el estrés, formar relaciones saludables y vivir con bienestar emocional. Tu hijo no necesita que le enseñes a suprimir sus emociones. El mundo ya va a hacer suficiente de eso. Lo que necesita desesperadamente es un espacio seguro donde pueda sentir completamente, donde sus lágrimas sean vistas como lo que son: una expresión saludable de un cerebro procesando su experiencia, no como algo que debe ser detenido lo más rápido posible.
Cada vez que le permites llorar sin vergüenza, cada vez que validas su experiencia emocional, cada vez que te quedas presente con él en su dolor sin tratar de arreglarlo inmediatamente, estás literalmente cableando su cerebro para la salud emocional. Estás construyendo las rutas neuronales de la autocompasión, la resiliencia emocional y la capacidad de estar presente con toda la gama de la experiencia humana. Las próximas lágrimas de tu hijo son una oportunidad. Una oportunidad de responder de manera diferente, de ofrecer lo que quizás tú nunca recibiste, de romper ciclos generacionales de invalidación emocional. ¿Estás lista para tomar esa oportunidad?